buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos en la comisión número A26, titulada Lenguajes Audiovisuales, del Congreso de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo, y quienes van a realizar la exposición inician justamente a partir de este breve recorrido que voy a hacer como para justamente comunicarles, digamos, quienes van a compartir esta comisión nuevamente. La primera exposición va a estar a cargo de Florencia Aguilera, titulada, digamos, Narrativas Extendidas, en donde lo que plantea como objetivo es una búsqueda en la unificación en la unificación de métodos y procesos de aprendizaje que provoquen el cuestionamiento del paradigma en el que nos desenvolvemos. Surge la inquietud de extender las narrativas no solo a formatos tecnologizados, sino también en lo que refiere a lo emocional. Espacios de diseño que promuevan la apertura de lo que nos caracteriza como seres humanos y obviamente la afectividad. Perdón, hago una aclaración que yo leo el orden en el que, digamos, figura en la planificación, más allá de que haya, bueno, alguna pequeña modificación en el orden de las exposiciones. Le sigue la ponencia semiótica de la imagen en diseño a cargo de Claudio Cortés López, de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Chile. El contenido refiere a la semiótica de la imagen en diseño que corresponde a la semiótica filosófica creada por Charles Peirce y desarrollada por Max Benz. La semiótica de Peirce junto a la estética fenomenológica de Benz forman una poderosa herramienta teórica con la cual se pueden desarrollar métodos epistemológicos para investigar la imagen que es producto del diseño gráfico. Le sigue, digamos, a la ponencia de Claudio Cortés López, la ponencia titular El mural como lenguaje visual en la localidad de Puente Aranda, distrito Graffiti, en la ciudad de Bogotá, entre los años 2016 y 2022, a cargo de Joana Andrea Cuestas Camacho, bien, quien, digamos, se desempeña en este momento como en lo que es la Universidad de Palermo, pero, digamos, haciendo su trabajo, su investigación, que va a pasar a compartirnos desde Colombia. Este proyecto planea estudiar el lenguaje visual en el arte mural, considerando los elementos del diseño implícitos en los murales, lo cual permite una comunicación directa y no abstracta, donde los ciudadanos interpretan y perciben el mensaje que quiere transmitir el artista por medio justamente de las obras. Obras que se encuentran ubicadas en la ciudad capital de Colombia, o sea, Bogotá, en la localidad Puente Aranda, en el distrito Graffiti. Le sigue a la expositora la exposición titulada Análisis gráfico del libro ilustrado, que comprende, o sea, que digamos, persigue, digamos, el análisis del estudio bien, de la imagen en la literatura infanto-juvenil. Está a cargo de Ilíada Damasco Pereira y Humberto Piñeiro López, de la Universidad Federal de Goiás, no lo debo haber pronunciado correctamente, de Brasil, de, bueno, la Universidad de UFG de Brasil. El contenido, digamos, aborda todo lo que tiene que ver con la semiótica, la lógica visual en las ilustraciones de la literatura que apunta, que tiene por objetivo al público infanto-juvenil. Le sigue a su ponencia la enseñanza y diseño de experiencias narrativas, fotográfica e inmanencia de las imágenes, a cargo de Estefanía Alicia Fantini y Marianas Torres Luyo, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL Argentina, de la Universidad
Nacional del Litoral, y aborda la temática, digamos, que refiere a la inmanencia, digamos, como algo vinculado, inseparable de la imagen fotográfica, despojada de su dimensión contextual. La fotografía solo puede atender a una referencialidad, dicen las expositoras, sin más significación que aquella que se manifiesta en su superficie. La construcción del conocimiento necesita organizar antecedencias capaces de otorgar sentido a aquellos que vemos mediante una estrategia narrativa. La propuesta se enmarca en un proyecto CAI de 2020 titulado La enseñanza del diseño de experiencias en el campo de la comunicación visual, dirigido por la doctora Isabel Molinas. El desarrollo plantea el relato de una propuesta de enseñanza para la asignatura Comunicación 2 de la licenciatura de Diseño de Comunicación Visual, LDC de Corta, FADU, Universidad Nacional del Litoral, en su edición 2021. Las actividades prácticas de la cursada suponen la construcción de un corpus de fotografías para un análisis mediante las nociones de códigos visuales y retórica visual. Por supuesto que aquí veremos trabajos de estudiantes en esta disciplina. Le sigue ilusiones ópticas, representaciones de la juventud en el audiovisual boliviano, a cargo de Andrés Laguna Tapia, de la Universidad Privada Boliviana de Bolivia. Este trabajo analiza documentos audiovisuales en los que se representa a la juventud boliviana, utilizando como centro la reflexión a la crisis política que viviese Bolivia durante el 2019, en la que se movilizaron grupos de jóvenes. Y digamos es este el material que, o sea, para esta investigación se ha revisado un material que data desde 1927. Acá nosotros tenemos, digamos, que a partir de las ideas de Pierce Bourdieu y Jacques Derrida, se problematiza el discurso sociopolítico de estas representaciones. Le sigue, digamos, el proyecto, la ponencia titulada The Mountain Forge, Designing an Autorial 3D Cinematic, un proyecto bien a cargo de Lais Akeni Margadona, Lucas Nobrega y Ana Beatriz Pereira Andrade, bien de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Aquí las expositoras y el expositor nos van a compartir un proyecto diseñado en, digamos, en 3D, con una técnica, ¿no?, donde se va a estudiar precisamente la cinética, la cinemática, a través de esta animación. Le sigue la construcción de imágenes efímeras experimentales a cargo de Daniel Vega de la Universidad Austral de Chile. Bien, obviamente Chile. La propuesta de ponencia se sitúa en la temática pedagógica del diseño y se va a presentar el laboratorio de exploración y experimentación con imágenes efímeras que las y los estudiantes construyen a través de proyectores caseros o precarios, con materiales de reciclaje que tienen como objetivo prescindir de categorizaciones rígidas en cuanto a la composición visual que estancan bien las prácticas creativas y que permiten a los jóvenes tener una aproximación al diseño mucho más lúdica. Bien, es muy claro el contenido que plantea esta ponencia, que pone en valor la conexión cerebro-humano y la imaginación por sobre matrices tecnológicas ya establecidas, como son obviamente las de común utilización, la tablet, el teléfono. Muy bien. Todas las ponencias realmente son muy interesantes, o sea, y digamos, pasamos entonces a las primeras y el primer expositor, que bueno, nos van a compartir este proyecto. Si nos esperen un segundito, que estamos acá. Perdón, Muy bien. Titulado The Mountain Forge, bien. Sería la fragua de la montaña, la traducción, la fuerza de la montaña, o bueno, ellos ahora y ellas nos lo van
a explicar más que claramente. Es de ustedes el espacio. Muchas gracias. Buenas tardes, boa tarde, olá a todos e todas. Eu me chamo Laís, nós vamos apresentar em português. Nós somos parte da Universidade Estadual Paulista, que se chama Unesp, nós estamos em Bauru, no Brasil. E hoje eu quero apresentar junto do Lucas o projeto que o Lucas criou e eu supervisionei como professora substituta. Eu sou doutoranda em comunicação, sou professora substituta no departamento de design da Unesp, e o Lucas ele foi um dos meus alunos. Então, o que o Lucas ele aprontou nesse projeto que foi muito bem recebido pela banca, pelas críticas? O Lucas foi elogiado, porque foi um projeto que foi muito além do que um simples projeto de faculdade. No caso, foi um projeto de conclusão de curso, seria o nosso projeto para se finalizar o curso e se receber o título de bacharel, licenciado, no caso. E o projeto do Lucas ele foi muito além disso. Também não podemos esquecer que o Lucas ele também foi orientado pela professora Ana Beatriz Pereira de Andrade, professora Ana Bia. Ela está presente em Palermo, presencialmente, mas por hora ela não pôde participar conosco, então não esquecendo da participação da Ana Bia. Então, o projeto do Lucas, como já foi dito pelo Marcelo, ele se chama The Mountain Forge, a forja na montanha, e o Lucas, então, ele cria um cinematic, uma animação curta, de fantasia, baseada em Tolkien, em várias das referências que o Lucas gosta e explora na vida pessoal dele, como designer, num universo totalmente fantástico, com um script, um roteiro que ele mesmo criou. Então, Lucas, eu passo para você a palavra. Obrigado, Laís. Bom, primeiramente a todos, muito boa tarde. Meu nome é Lucas. Eu sou designer formado pela Unesp, que é a Universidade Paulista, Estadual Paulista, em Brasil. E eu tive o prazer de conseguir desenvolver esse projeto em conjunto com as minhas orientadoras no final do meu curso. E esse projeto, ele representou, acho que a consumação de vários elementos, não só tudo que eu pude desenvolver durante a minha graduação, mas meu desenvolvimento como pessoa e profissional. Um aspecto muito importante é que, primeiro, eu precisei definir qual que seria o meu roteiro, porque eu precisei criar uma história, algo a contar, né? Realmente o storytelling, para que a partir disso eu pudesse desenvolver todo o restante de toda a estrutura gráfica. Então, primeiro, foi escrito um roteiro definindo o que iria acontecer, quais seriam os cenários, qual que é a narrativa intrínseca. E a partir disso, eu pude pegar referências mais gráficas, eu me inspirei em outros tipos de animação e jogos, algo que eu gosto bastante de conseguir trazer justamente para esse contexto, e cheguei à conclusão que, na narrativa que eu queria utilizar, mais a expectativa gráfica que eu queria mostrar, o 3D, ele atenderia muito bem, e não só o 3D, mas um aspecto do 3D que é o low poly, é um tipo de arte 3D que é um pouco mais rígida, formas um pouco mais simples, que além de ter se mostrado algo mais leve, já que o 3D é uma técnica bem pesada, eu trabalhei com meu único computador, então foi um tempo de renderização, mas ele atendeu bastante essa minha necessidade, casou muito bem com o que eu queria mostrar na minha narrativa e também fechou tudo bonitinho. Então, após definir que seria low poly, eu comecei a desenhar o storyboard, né, definindo quais seriam as telas a serem tratadas, para ter uma organização realmente. Então, vale frisar que antes de começar a modelagem em si, fiz alguns desenhos e alguns quadros à mão mesmo, simplesmente por questões projetuais, e fui adicionando elementos a cada espaço específico da narrativa que pudesse contribuir com toda essa progressão. Uma divisão muito importante projetual que eu acabei desenvolvendo durante esse começo foi dividir a cinemática, né, a animação, em 3 partes principais, que eu chamei, mas puramente metodologicamente falando, como a montanha em si, os salões e a forja. São 3 pontos principais que, quando alcançados na narrativa, coisas mudam. Entre elas, não só elementos como portões, cristais,
coisas que fazem parte desse mundo criado, mas um ponto muito importante, como se trata apenas de uma cinemática ambiental, não tem personagens, não tem diálogos ditos, ou seja, qualquer pessoa, talvez no mundo ocidental que assista, possa compreender um pouco o que eu quero passar. Então, eu utilizei cores, utilizei sons, coisas que permitissem construir não só o ambiente da narrativa, o suspense, a sensação que eu queria passar, mas um avanço gradual de fora, o lado mais exterior da montanha, que predominantemente foram cores azuis, até o interior dos salões, que foi esquentando, as minas, a cor laranja, até o núcleo propriamente dito, que é onde acontece o trabalho, supostamente, dos anões, foi algo mais avermelhado, laranja bem escuro. E até para tirar a dúvida, esse núcleo, supostamente, da montanha, ela é o lugar onde que eles trabalham dentro desse universo fantástico, onde eles desenvolvem os trabalhos, onde eles habitam. Então, vale acrescentar que, como já foi citado pela Laís, a literatura de Tolkien, O Senhor dos Anéis, outros livros como o Ciclo A Herança, conhecido como Eragon também, todas essas literaturas fantásticas contribuíram muito, porque não fazem parte apenas do meu repertório pessoal, mas do universo que eu queria retratar. Então, foi uma ponte entre eu, pessoa, indivíduo, designer, com o meu público. Então, tudo isso somou o meu desenvolvimento final, com escolhas de design que eu tive que pensar bem, até porque o meu tempo era curto, precisei expressar muito bem as minhas ideias, o que queria que acontecesse. A câmera é em primeira pessoa, então você sente que você está realmente percorrendo aquele caminho. Então, não sabe se você é um dos anões, se você é só um espectador, se você é um ser onisciente, um eu lírico da narrativa, mas você compreende aquele mundo, você faz parte daquele mundo, e pelo que todos me falaram, se você fica bem submerso, né? E eu tendo a concordar. Eu vou apenas compartilhar aqui minha tela, porque falei um pouco de toda essa estrutura, mas eu quero mostrar, são 4 frames que eu separei. Sim, sim, sim. Por favor, com licença. São 4 frames específicos que eu separei, que não é a animação completa. Eu vou compartilhar aqui o link, caso vocês se interessem no final da apresentação, para ver um pouquinho mais do projeto e a animação em si. Mas eu acho que eles conseguem... Um minuto, estou compartilhando. Conseguem ver? Se ve, sim. Aqui, ó. Sim. Isso, então eles conseguem passar um pouquinho da ideia geral. Então aqui seria o primeiro frame realmente da cinemática, que dentro de uma suposta montanha tem toda uma questão, e aqui apresentado justamente são as cores azuis, que é o lado mais externo, alguns elementos como cogumelos, as próprias bigornas aqui no ponto, pequenas sugestões do que se tratava. Seguindo para a entrada dos Salões das Minas, que ainda assim é o exterior da montanha, e então essas cores ainda são predominantes, o azul. Aqui já é dentro do salão principal das Minas. Aqui a troca de cor do laranja já é perceptível, é bem claro, porque são trocas bem bruscas de cores. Até vale lembrar que tudo foi feito no Blender. Eu utilizei o único software exterior que foi o Premiere para juntar pedaços da animação, e todas as transições de telas eram cortes secos. Então, eu tentei criar uma narrativa constante e que com transições que não fossem tão bruscas. E aqui é a forja em si, um pedacinho dela, porque é um espaço meio grande, onde que realmente tem as habitações e onde eles realizam os trabalhos, e está propriamente o núcleo da montanha. Ok, perfecto. Bueno, muchísimo, nos queda, ya que estaríamos en tiempo, Lucas, pero es una maravilla esto. Vos has dejado un link para que se pueda ver con tranquilidad, ¿verdad? Has puesto un link al cual acceder. Eu vou colocar o link. Ok, ok. Muchísimas gracias. Eu que agradeço. Eu acho que eu encerro, deu o horário certinho. Muito obrigado a todos. No, gracias a vos, muy interesante. Muy bien. Bueno, luego, digamos, de estas imágenes realmente cautivantes, ahora sí podemos retomar
quién sería la primera expositora de acuerdo a la planificación. No sé si se encuentra aquí presente, Florencia Aguilera, de la Universidad del Desarrollo de Chile, ¿se encuentra? ¿Ingresó? No, no se encuentra, No. Marcelo. Ok, pasamos entonces a Claudio Cortés López. ¿Está con nosotros? Tampoco, Marcelo. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente ponencia, que es el mural como lenguaje visual en la localidad de Puente Aranda, de Distrito Graffiti en la ciudad de Bogotá, entre los años 2016 a 2022, a cargo de Joana Andrea Cuesta Camacho, que sí está. Sí, hola, acá estoy. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo bien. Gracias. Entonces me presento. Mi nombre es Joana Andrea Cuesta Camacho, soy diseñadora gráfica, magíster en gestión del diseño, estudiante de doctorado de diseño en la Universidad de Palermo. En la actualidad me encuentro trabajando y viviendo en Villavicencio, en la universidad, en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, y pues ahí doy algunas cátedras enfocadas al diseño y digamos más enfocadas como a la teoría y al lenguaje visual. Pero vamos a hablar de mi presentación. Muy Ahí bien. la ven todos. Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, mi tema, digamos, del que estoy interesada en mostrarles hoy es el lenguaje visual, el mural como lenguaje visual en la localidad de Puente Aranda, Distrito Graffiti, en la ciudad de Bogotá, en los años 2016 al 2022. ¿Por qué estos años y por qué este tema? En Colombia siempre fue visto mal, o digamos, unos años atrás fue visto, era muy mal visto el arte urbano, ¿sí? Entonces, pues como la mayoría de partes del mundo siempre estaba ligado con el vandalismo. A partir de ciertas inconformidades que tuvieron los artistas y algunas polémicas que se enfrentaron, se crearon políticas públicas, el gobierno creó unas políticas públicas con entes privados y crearon diferentes distritos creativos en la ciudad de Bogotá. Uno de estos distritos creativos es el distrito Graffiti, que se encuentra ubicado en una zona. Esto sería Colombia, esto sería Bogotá, el área metropolitana, el área urbano, digamos, la localidad de Puente Aranda, en lo que yo estoy interesada en investigar, donde está el distrito Graffiti, es la que se encuentra en color verde, pero, digamos, no sé si han escuchado mucho los murales de la Candelaria, Violeta, que es pues como un centro histórico muy importante, mucha cultura y tiene muchos murales que cuentan esas historias. Esta zona de Puente Aranda es una zona que es, ¿cómo decirlo? Que es una zona industrial, ¿sí? Solo hay bodegas y digamos si bien es cierto hay viviendas, pero pues hay más bodegas que vivienda, digamos, en la calle en específica que yo agarré. Entonces, haciendo un acercamiento más a la localidad que yo analizaría sería esta, pero la calle que se le llama Distrito Graffiti es esta que dice Carrera 53. El boom que generó esto en el año 2016, que fue cuando el ente gubernamental y los entes privados se dieron cuenta que necesitaban unas políticas públicas y unas estrategias para apoyar el arte urbano, porque pues había muchos inconvenientes con la policía y con otras entidades, que los chicos se expresaran, que los muralistas o los artistas urbanos se expresaran. Entonces, a partir del 2016 se creó este distrito. ¿Qué sucedió alrededor de este distrito? Digamos, muchas cosas de gentrificación. A partir de esto, esta avenida que se llama Las Américas, por acá pasa la estación de servicio de Transmilenio, y esta estación se llamaba Las Américas. Hoy en día se llama Distrito Graffiti. Entonces, ¿cómo va cambiando el contexto y las situaciones por medio de el mural? ¿Sí? Digamos, por medio de los murales, del arte mural. Entonces, esto me llevó a
desarrollar un objetivo general que sería analizar de qué manera los recursos gráficos resaltan un lenguaje visual en los murales de la localidad de Puente Aranda ya mencionada. ¿Cuáles son los recursos gráficos? Digamos que los recursos gráficos son los elementos fundamentales del diseño, que son los elementos conceptuales, y los elementos visuales, los prácticos y los de relación. En estos elementos pues uno encuentra el punto, la línea, el plano, el volumen, que es en los conceptuales. En los visuales pues se encuentra la forma, la medida, el color y la textura, ¿sí? Hay muchos murales que tienen textura, por más de que se hagan en una pared, ya la pared en sí tiene una textura, ¿no? Que es rústica, que es como granotita, que bueno. En los elementos prácticos uno puede ver qué representación tiene. André, disculpa que te corte. No sé si puedes ver tu cable, que está sonando mucho tu auricular. A ver, discúlpame. Ahí. ¿Está mejor? A ver, Ahí está bien. ahí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, en los elementos prácticos, pues encontramos qué representa esos murales, su significación, qué significación le quisieron dar los artistas y para eso qué función cumplen, ¿no? La función, pues uno dice la función de comunicar, pero ¿comunicar qué? ¿Un mensaje hacia qué? Y los últimos, que son los de relación, pues qué dirección, la posición, el espacio, la gravedad, que eso vamos enfocado como en el diseño, como acá. Entonces, digamos, Distrito Graffiti se creó bajo una estrategia de fomentar la práctica responsable del arte urbano, de apoyar a los artistas, de darle un espacio, ¿sí? Y que no fuera siempre como a escondidas, como el vandalismo, como en las madrugadas, como en las noches. Entonces se crearon diferentes oportunidades para estos chicos. ¿Por qué me interesó investigar esto? Digamos que en mi tesis de maestría yo viví 8 años en Argentina, en Buenos Aires, y mi tesis de maestría fue el arte mural como un atractivo turístico en Villa Urquiza, Palermo y Colegiales. Al regresar a Colombia, pues yo ya tenía conocimiento de qué era el arte mural, o qué era el muralismo, o el arte urbano, y dije, quiero saber qué pasa en Colombia, ¿sí? Por más de que pues, fueron 8 años en que me fui, hay muchas cosas que yo de acá no sé, por más de que sea colombiana, sigo vinculada con Argentina. Entonces quise hacer mi tema relacionado a este lugar, ¿sí? Entonces, digamos, estos son algunos de los murales, hice, saqué muy pocos en esa calle, que es una calle bastante larga, se encuentran alrededor de 200 murales, y quise mostrar, digamos, como los más explícitos o los más coloridos, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, acá se puede encontrar que hay punto, que hay línea, que hay percepción, que hay posición, que hay un significado, tiene una función, ¿sí? Tiene una representación. ¿Qué quería representar el artista? No, pues que uno ve esto como hace relación a alguna tribu indígena o algo antropológico o algo sociológico, ¿sí? Entonces el contexto y el lenguaje visual que genera un mural es bastante amplio. Y ya uno no pasa por la calle simplemente y se le hace como un ver, sino que uno ya se sienta y se detalla y observa otras cosas que quizás las personas que no están en el área del diseño pues no la tienen tan en cuenta y quizás las mismas personas que están en el área del diseño sí no tampoco, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo miraba un mural y yo decía, bueno, pero me causó mucha curiosidad fue cuando en Argentina apoyaban a estas obras y yo decía, bueno, ¿qué pasa en Colombia? ¿Por qué en Colombia no lo apoyan? Bueno, sí, lo empezaron a apoyar a partir del 2016. Otro mural, pues ahí se puede ver las bodegas, como comenté, esto es una zona industrial que acá se pueden encontrar, pues muestra cómo una zona industrial está tomada por los murales. ¿Qué más que queremos ver? Entonces, pues desde los elementos visuales, entonces que hay formas, que hay tamaños, que hay texturas, se puede ver una mujer embarazada, puede ser la representación de vida, de qué otra función cumple, ¿sí? Fuera de los colores, porque qué quiere comunicar. Este es ya un poco más colorido. Igual, aclaro que estas fotos fueron tomadas en marzo del 2022, pero la pandemia también generó un atraso en la modificación de los murales. Cada año se cambian los murales en Distrito Graffiti y desde la pandemia, desde el 2020,
empezó que nos encerraron, no se cambiaron los murales y son los que todavía se encuentran. Entonces hay como desde el 2016 al 2022 están completamente los mismos murales. Acá se pueden ver, por ejemplo, unos hilos, unas personas, texturas, flores, colores, puntos, línea, pero ¿qué representa? No, que representa una fábrica de textil, ¿sí? Toca poco a poco ver qué representa. En los espejos se pueden ver otros murales que tienen acompañamiento atrás. Por ejemplo, bueno, como es una zona industrial, se puede ver muchos habitantes de calle, pero como dije al principio, por fortuna el grafiti genera una gente, genera otras cosas y eso hace que la gente se involucre, se hagan circuitos turísticos, se hagan circuitos en colegio, que vengan los colegios y miren, que participen, y entonces va generando otro ambiente y va cambiando un poco el contexto de la zona. Si bien es cierto, la zona sigue siendo un distrito industrial, ¿sí? Una zona industrial, pero pues hoy en día con color y con más movimiento que atrae gente a este lugar. Podemos ver entonces los camiones, pues obviamente tapan los murales, pero se puede ver en cada espacio un mural. Que representan entonces. Disculpas, mil disculpas. Está buenísimo todo esto, lamentablemente nos estamos quedando un poquito sin tiempo, un minutito más, ¿puede ser? Dale. Sí, sí, Vale. ya voy a cerrar igual. Entonces, Gracias. involucran el arte mural con el graffiti, ¿sí? Entonces no se ve solo muralismo y solo graffiti, sino tiene la involucración de los dos. Igual acá, pues, un señor que vivía en la zona, un señor en situación de calle, lo quisieron dibujar como para que haga una representación de lo que es la zona. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y digamos, me encantaron. Hay muchísimo trabajo de ilustración muy fino en lo que vemos y bueno, realmente los colores tienen un trabajo de figura con el fondo increíble, muy bueno. Muchísimas gracias por tu ponencia, Andrea. A ti, muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces ahora es el turno de análisis gráfico del libro ilustrado, ¿bien? Por parte de Ilíada Damasceno Pereira y Humberto Piñeiro López. Hola, buenas tardes, buenas ¿qué noches, tal? buenas noches. Soy Humberto. La verdad, mi nombre es Akam, pero estoy cambiándole, pero pueden me llamar de Humberto, no hay problema. Soy profesor de la Universidad Federal de Alagoas. Soy líder de un grupo de investigación llamado Laboratorio de Chafurdos de la Moda. Chafurdos es una palabra de difícil traducción para el español porque significa várias coisas em Brasil, e não em todo o Brasil, em uma palavra regional. Significa revuelta, conflicto, outras coisas, pero é um laboratório onde estudamos aspectos visuais da cultura. Então, quem vai apresentar este trabalho é Ilíada Damasceno Pereira. Ela é programadora visual, é uma investigadora deste laboratório. Ella es programadora visual de la Universidad Federal de Goiás, estaba correcto en la pronuncia, Marcelo. El trabajo realiza el análisis gráfico de un libro de literatura infantil, presenta un marco teórico sobre el concepto de literatura infantil y libro ilustrado, luego analiza la comunicación visual utilizada en una publicación dirigida a niños y jóvenes y los significados materializados al presentar el mensaje verbal visual. El análisis demuestra que los libros infantiles son objetos de naturaleza difusiva y material que reverberam significados. Ilíada vai apresentar em português. Ilíada, você já pode apresentar, está bem? Ilíada? Todos ouvindo? Sim, Ilíada, pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Ilíada. Te estamos escuchando, sí, sí. Boa tarde a todos. Meu nome é Ilíada Damasceno. Eu sou programadora visual da editora da Universidade Federal de Goiás e atualmente faço parte do LabChamo, que é o Laboratório de Chafurdos da Moda, e investigo literatura infanto-juvenil
principalmente no que diz respeito à materialidade do objeto, do livro-objeto, do suporte que transmite a mensagem. E aí, na realidade, esse artigo faz parte de uma investigação maior dentro de uma pós-graduação que eu realizei, e o artigo busca especificamente tratar da importância dessa relação do texto e da imagem dentro do objeto livro, que é essa relação da escrita com a ilustração tão forte no âmbito da literatura infanto-juvenil. Eu vou tentar ser um pouco rápida para a gente não ultrapassar o tempo. Eu utilizo especificamente alguns autores nesse ensaio, que é o Chartier, que é um teórico conhecido que estuda a literatura e o livro, especificamente, o Hunt, que é um outro autor dentro da literatura infanto-juvenil que trabalha com o livro infantil, e utilizo também alguns autores para tratar da questão da linguagem visual, que é utilizada nos livros. Nesse livro, nesse ensaio especificamente, eu busquei trazer uma discussão sobre essa relação do texto com a imagem, porque a gente trabalha com um público específico, que é o público infanto-juvenil, e é um público que é muito atraído pelo olhar, pela cor, pela textura, pelo objeto em si. E essa relação do texto com a imagem colabora para que aquele objeto ele se torne atraente para o público específico, que é o público infanto-juvenil. O livro analisado foi Obax, que é de um autor que eu não sei se é conhecido na Argentina, mas aqui no Brasil é o André Neves, é um autor conhecidíssimo no Brasil de literatura infanto-juvenil, e nesse caso ele é autor e é o ilustrador do livro também. Então, ele, quando cria o livro, ele, na realidade, busca dialogar texto e imagem, e você percebe que tanto o texto como a imagem foram concebidos de forma muito conectada, muito dialógica. Esse livro, Obax, ele ganhou prêmios de literatura infanto-juvenil, e eu optei por discutir esse livro especificamente, porque o objetivo também era discutir a presença da cultura africana nos livros de literatura infanto-juvenil, porque são livros que aproximam a criança não só do texto em si, mas também da própria cultura, desse outro olhar, desses outros significados. Então, o André Neves, ele traz muito da cultura africana para as imagens do livro. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Brinquebook, e ele, em 2011, na realidade, 2010, e o André Neves ganhou o prêmio em 2011, e ele traz muitos elementos gráficos da cultura africana, como as estampas, os objetos de barro, as moradias, a cor da região africana que ele busca destacar, e a indumentária, tudo isso fica muito presente no livro. E o que é interessante também é o fato de que hoje se busca uma proximidade maior desse público com outras culturas, com outras regiões, com outros significados. Então, o que foi que eu busquei, né, nesse livro, nesse ensaio, na realidade, partindo do estudo do livro do André Neves, foi apresentar essa importância que é a relação do texto e da imagem dentro do livro-objeto, do objeto livre de literatura infanto-juvenil, e principalmente mostrar que em um livro para criança, não necessariamente só o texto pode ser pode ser considerado importante, mas a imagem é tão fundamental quanto, ou até mais às vezes.
E uma outra questão que eu busco discutir também é essa questão do livro infanto-juvenil, da literatura infanto-juvenil, porque, na realidade, alguns estudiosos ou alguns leigos, talvez, possam considerar esse termo, a utilização desse termo para determinada obra, algo que até mesmo diminua o conceito da obra, não considere aquele objeto livre como literatura em si, mas a literatura infanto-juvenil, que é uma discussão que o Hunt apresenta. No âmbito da literatura infanto-juvenil, o livro em si, ele é tão importante, ou melhor, a ideia de literatura infanto-juvenil não é esse termo, esse adjetivo utilizado, não diminui a qualidade da obra e a qualidade do objeto livro. E, no geral, essas são as reflexões que a gente traz no ensaio, que são apresentadas no ensaio. Eu também faço um estudo a partir desse livro de outros livros, mas escolhi esse livro especificamente do André Neves para apresentar, porque o André Neves tanto é autor como é o ilustrador da obra. Então, eu acredito que seja isso. Bien. Bueno, Ilíada, muy bien. Nos queda muy poquito tiempo y yo no sé si es pertinente. Humberto, ¿nos podrías decir tu nombre? Que nos dijiste que vos estabas con otro nombre aquí. Sí, Akan, porque estoy cambiando mi nombre, pero puede llamarme de Humberto, no hay Pero problema. Akan es tu nombre. Hoy es Akan. Akan. Más o menos acá lo que nos comparte Ilíada. ¿Vos nos lo podrías acercar un poquito? Si nos podés... Sí, claro. Ilíada habla sobre un análisis gráfico de un libro infantil con situaciones africanas y cómo esa situación demuestra un significado a estos niños y estos jóvenes a partir de un discurso de la obra Obax, que son un texto e ilustraciones de André Neves, que es una obra publicada por Brink Book en 2010. Es un libro que fue escogido porque presenta un contenido y una estructura gráfica con referentes técnicas y visuales que hablan de forma significativa con texto e imagen. André Neves buscó inspiración con elementos visuales del pajaje del continente africano, como animales, colores, costumbres, y por eso, por representar esta cultura en conceptos de las situaciones de Brasil, que a veces no habla sobre la población negra, y le habla un poco sobre estas cuestiones. Bárbaro, buenísimo. Ahora, bueno, mil disculpas, muchísimas gracias por Ilíada, disculpa. Acá el acercamiento que nos hace acá nos sirve muchísimo. Si quieren compartir algo, lo pueden hacer por pantalla. ¿Quieren compartir alguna imagen? No, pienso Okay, que... Perfecto. Bueno, muy interesante lo que nos acabas de traducir. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, acuérdense que después, la última media hora, vamos a dedicarlo a un intercambio, ¿bien? Bárbaro, bien, bueno, se ha integrado la primera expositora, Florencia Aguilera. Florencia Aguilera, buenas tardes, ¿me escuchás? Hola, sí, fuerte y claro. ¿Qué tal? Perfecto. Para seguir el orden, ¿vos tendrás problema en exponer dentro de un ratito, así seguimos con el orden? ¿No? Como tú digas. Bárbaro, gracias. Bien, entonces vamos a seguir aquí con enseñanza y diseño de experiencias. Narrativa, fotografía, inmanencia de las imágenes, a cargo de Estefanía Alicia Fantini y Mariana Torres Luyo. ¿Bien? Ante todo, bueno, Florencia, bienvenida. Perdón, no te di la bienvenida, es obvio, no hace falta que lo diga. Y vamos a compartir el trabajo de estas expositoras. Adelante, todo suyo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Voy a empezar hablando yo y después en un ratito habla mi compañera Mariana.
Nosotras somos, bueno, Estefanía Fantini y yo, Mariana Torres Luyo, mi compañera, somos docentes de la carrera de licenciatura en diseño de la comunicación visual, que antes se llamaba diseño gráfico, en la FADU, Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, de la Universidad Nacional del Litoral. Nuestro trabajo docente está fuertemente anclado en esas asignaturas que los diseñadores a veces hacen enojar, que son las asignaturas teóricas. Mariana además es profe del taller de diseño, ¿sí? Pero este trabajo que traemos hoy se centra específicamente en una asignatura teórica, que es la asignatura Comunicación 2, y que es el espacio que nosotras compartimos. En la carrera de diseño de la UNL, los estudiantes cursan un total de 4 asignaturas comunicación, introducción a la comunicación, comunicación 1, 2 y 3, por lo tanto tienen como una continuidad interesante, y de alguna manera la comunicación está pensada, digamos, casi vertebrando una parte de la carrera, ¿sí? Dentro de las asignaturas de carácter social, comunicación es una de las que, bueno, tiene mucha incidencia, porque son muchas materias, ¿no? Entonces gran parte de su carrera están atravesando las comunicaciones. Nosotros, esta presentación breve que traemos hoy tiene que ver con el trabajo de los chicos en Comunicación 2. A medida que ellos avanzan y llegan a Comunicación 2, los 2 grandes temas de esa materia son códigos visuales y retórica visual, ¿sí? Entonces trabajamos con la idea de, bueno, poder pensar en la codificación visual como un proceso culturalmente coordenado, ¿no? Entonces, bueno, eso que se ve y que forma parte de la pieza de diseño, pero que además forma parte de la vida, digamos, del entorno, de lo contextual, bueno, no es natural. La percepción de esas cosas no es natural, sino que está siempre atravesada, siempre está, por eso decimos, coordenada por una serie de saberes, dimensiones de lo cognitivo, digamos, que de alguna manera se van inscribiendo en nuestra cabeza, y cuando vemos de una manera particular, que tiene que ver con la cultura en la cual nacimos, en la cual crecimos, los espacios que transitamos, la formación que fuimos teniendo, etc. Entonces, en esa asignatura, para trabajar tanto códigos visuales como para trabajar retórica, que es el segundo tema, nosotros nos centramos hace ya muchos años en un tipo específico de pieza, que es la pieza fotográfica. Y con la entrada de Mariana a la cátedra eso mejoró mucho más, porque ella es fotógrafa, además diseñadora, entonces esa experticia, digamos, en relación no solo con haber leído sobre fotografía, sino con saber sacar fotos, tomar fotografías, digamos, ha sido como una cosa interesante. Y lo que hacemos fuertemente en Comunicación 2 es armar trabajo de corpus, si nosotros le decimos así, ¿no? Trabajo de corpus, o sea, componer con las imágenes un corpus de análisis. Y en esa lógica de componer un corpus de análisis, las piezas, en este caso las fotografías, bueno, no se eligen azarosamente, sino que deben seguir cierto lineamiento, ¿sí? Tienen que estar atadas a determinada lógica, digamos, que permita recomponer un análisis complejo y no decir descriptivamente lo que se ve, aunque describir tampoco a veces es tan sencillo, ¿no? Uno a veces describe y no es tan fácil describir. Pero bueno, para ir más allá de la descripción y pasar al análisis, nosotros encontramos, digamos, dentro de lo fotográfico, nos encontramos con la problemática de que muchas veces la fotografía parece describirse por sí misma, ¿no? Y ahí pensamos en esta cuestión de lo inmanente de la imagen fotográfica. Es como que todo lo que se puede decir de la fotografía, bueno, está allí, porque, qué sé yo, si apelamos a las corrientes de la comunicación, podríamos decir que la fotografía es pura referencialidad, y no es así, ¿no? A partir del momento que el encuadre recorta una elección de espacio a ser capturada, la imagen fotográfica deja de poder explicarse por sí misma. Entonces, lo que nosotros tratamos de recomponer en ese trabajo de corpus es, bueno, es poder recuperar toda la complejidad de cada imagen fotográfica que va a ir a integrar esa
ese corpus, ¿sí? Entonces trabajamos fuertemente con 3 géneros, artístico, periodístico, documental, y lo que le pedimos a los estudiantes es que, bueno, traten de recomponer, traten de rearmar esa narrativa que cada imagen propone. Y para reconstruir esa narrativa que cada imagen propone, lo que hacemos es sugerirles que, por más que no sea una materia práctica, no sea un taller, que trabajen de una manera que ya conocen, que es la puesta infográfica. Bueno, yo les voy a compartir. ¿Estoy bien de tiempo, Mariana? ¿Estamos Sí, me bien? parece que vamos bien. Bien, bien, entonces vamos, yo les comparto para que ahora podamos entre las dos ir. Ay, Marcelo, estás silenciado. Mutear, cuando queden 2 minutos, 1 minuto, yo les voy a avisar. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora yo les voy a compartir para que podamos ver un poco de qué van estos trabajos que hacen los chicos, y que nosotros entendemos que haber trabajado de esta manera enriquece un montón la comprensión de las imágenes, y les ha permitido hacer análisis de mucha mayor profundidad y mucha mayor complejidad en relación con esos 2 tópicos, digamos, que componen la asignatura. Bárbaro, si querés acá puedo retomar. Dale. ¿Se ve Perdón, ahí? A ver. Ahí sí, yo veo bien. Ahora sí. Bien. Perfecto. Ahora sí, bárbaro. Perdón, bueno, buenas tardes, pido disculpas si hay mucho ruido, no pude estar en mi casa, tuve un compromiso y bueno, estoy acá con un poco de ruido de fondo. Espero que se escuche bien. Bien, bueno, como explicaba Estefanía, acá estamos viendo uno de los corpus de los estudiantes, ahí vemos el plano general, que como verán siempre usan imágenes súper pesadas y por ahí tarda en cargar, ahí estamos viendo. Acá en la construcción de este corpus nos interesaba particularmente, de todos los que estuvimos viendo, cómo se puede ver estas tramas, ¿sí? Estas tramas narrativas, ya dividiéndolo en distintos géneros, ¿no? Tenemos el fotoperiodismo documental en un primer momento, después lo artístico, experimental, como esas categorías, digamos, y finalmente... Mariana, discúlpame, ¿me sí, escuchás? ¿Se puede agrandar? Sí, te escucho. ¿Se puede agrandar un poquito? Sí, sí. Ahí, sí, a ver, ahí lo, trato de hacer un poco de zoom, a ver si aguanta bien. Ahí está, perfecto. Sí, sí, por ahí por el peso, ahí se ve perfecto. Muy bien, perfecto. Gracias. Buenísimo. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, en fotoperiodismo documental, la organización de estos corpus que son de carácter infográfico, digamos, una infografía sencilla, son piezas editoriales donde se aborda por un lado las 3 categorías, se organizan de esa manera y después hay ciertas jerarquías, ¿no? Acá estamos viendo, donde vemos esos puntos y esto que está como remarcado, ese borde, son las fotografías con las que van a trabajar en todo el corpus. Son las 9 fotografías, ¿no? De cada uno de los géneros. Ahora, lo que nos interesaba mostrar era cómo se articulan con las demás fotografías que aparecen como contexto, ¿no? Incluso los títulos, los textos referenciales indican quién es el fotógrafo, la fotógrafa, cuál es la circulación de esas imágenes, si son parte de una serie, dónde circularon, en qué medios. Entonces, es posible identificar como estas tramas narrativas que se van formando, ya como dijera Berger en su cita, ¿no? Estas constelaciones que vemos donde se van uniendo puntos y podemos entender cuál es la narrativa, porque en sí, hoy cuando Estefanía mencionaba, acá vemos otro corpus, por ejemplo, cuando Estefanía mencionaba lo de la referencialidad de las imágenes, y sí, una imagen nunca viene sola, ¿no? Siempre está en contexto, siempre es una imagen que tiene que ver con 2 o 3 imágenes más, al menos, y acá es donde podemos reponer algo de ese circuito de circulación. Por eso el hecho de describirlas, también como decía Estefanía, no es tan fácil porque nunca es no está anclado a un solo sentido, ¿no? Entonces nos gustaba mucho esto de pensar en la vida de las imágenes,
que siempre hay un diálogo con otras imágenes, con otros textos, contextos. Entonces, como por ir referenciando a Didi Uberman, pensar en la imagen colectivamente. Y allí es donde se construye el sentido. Entonces, pensar en cómo funcionan estas imágenes, pensar en que cada una está vinculada a cierta historia, a una cierta materialidad. Vemos en algunos casos que son, son imágenes digitales y otras por ahí son analógicas, que las encontramos, no sé, en murales. Entonces tenemos también distintas escalas, tenemos grandes circulaciones, niveles internacionales, o piezas más de circulación nacional o provincial. Entonces, esa determinada circulación también tiene que ver con el consumo de esas imágenes que le otorga un cierto valor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era eso, ¿no? Poder ir mostrando un poco cómo se recomponen estos corpus y cómo habilitan esta experiencia, digamos, de poder analizarlas en profundidad y no solo quedarnos en esa referencialidad y descripción, sino como nuestra materia prima para poder realizar los análisis en los trabajos prácticos. Vale. Y este es el tercero, que bueno, simplemente era como para mostrar la variedad, ¿no? Que aún siendo todos trabajos prácticos distintos de diferentes estudiantes, podemos ver cómo hay una gran pluralidad de imágenes, y aún así podemos identificar en el diseño de estas piezas editoriales rápidamente cuáles son esas tramas pequeñas o micro tramas narrativas que se van articulando. Muy interesante, muy bueno. Da como Bien, para muchas gracias. detenerse con cada trabajo y estudiar Sí. un poquito más puntualmente la narrativa particular, ¿no? Que va construyendo. La verdad que muy interesante, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Compañera Gracias a Diana, ustedes. gracias. Bien, bueno. Continuamos, bien. Entonces, bueno, tenemos aquí a Ilusiones ópticas, representaciones de la juventud en el audiovisual boliviano, a cargo de Andrés Laguna Tapia. Muchísimas gracias, Por Marcelo. favor. Bien. Perfecto. Un segundito, por favor. Bien, no, primero quiero comenzar agradeciendo a Marcelo y a Alejandra por coordinar este espacio tan sugerente, y obviamente a la Universidad de Palermo, No, de nada. y a todos los que estamos en la sala para poder discutir y pensar de manera conjunta. Primero me presento, yo soy Andrés Laguna Tapia, como Marcelo bien les decía, yo dirijo el Centro de Investigación en Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada Boliviana. Sobre todo una de las líneas importantes de nuestro centro está dedicada a los estudios fílmicos. Yo además soy profesor de la carrera de comunicación y de diseño gráfico de la misma universidad. Y bueno, yo soy doctor en historia por la Universidad de Barcelona y me dedico a la crítica de cine desde hace muchísimos años, y concretamente a la historia del cine en Bolivia desde el 2009 aproximadamente. Justamente voy a comenzar haciendo una suerte de contextualización de por qué estoy trabajando este tema y por qué quiero compartirlo con ustedes. El origen de esta reflexión tiene que ver justamente con la crisis política que Bolivia vive a fines del 2019, durante la elección presidencial, que como bien saben hay un debate en torno a si hubo un fraude electoral o si se efectuó un golpe de Estado. Yo no me voy a meter mucho en debates concretamente políticos, pero sí me interesa resaltar ciertos elementos que me parecen importantes, y ahora los voy a relacionar con cierta tradición del cine boliviano. En primer lugar, evidentemente, la crisis de Estado y la crisis política que va a vivir el país, que lleva a la renuncia del primer presidente indígena en Bolivia, despierta un montón de sensibilidades muy curiosas y comienzan a resurgir una serie de discursos
que ciertos sectores del país asumían que estaban acabados. Sobre todo es el surgimiento de una narrativa y de un discurso por parte de la oposición al gobierno de Evo Morales, por un lado, que resalta ciertos valores religiosos. Aquí les muestro algunas imágenes en las que se pueden ver, por ejemplo, digamos, a líderes políticos con la Biblia, y además una suerte de recuperación de ciertos elementos nacionalistas, ¿no? Que pueden ver a la policía amotinada, recuperando cierta simbología más de la República de inicios del siglo XIX que del Estado plurinacional, y evidentemente a ciertas clases sociales manifestándose en el país. Esta evidente crisis política va a desatar una suerte de lo que yo he denominado como una suerte de guerra civil de baja intensidad, en la que dos sectores del país muy polarizados van a comenzar a debatirse, y evidentemente se va a vivir una ola de violencia durante los últimos meses del 2019 y los primeros meses del 2020. Nuevamente. Ahora bien, ¿qué es lo que me preocupa? Hay una narrativa que ciertos medios de comunicación y sobre todo ciertos sectores políticos van a plantear, y es cómo esta revuelta va a estar liderada por los jóvenes y se va a plantear a los jóvenes como una suerte de héroes o de guardianes de la democracia. Lo que sí llama mucho la atención de esta narrativa es que por un lado está compuesta por lo que se denomina como, y ahora quizás no es el momento claro, como la generación pitita, que es una generación de jóvenes urbanos, de clase media o de clase media alta, profesionales, que van a reivindicar nuevamente un cierto tipo de simbología muy típicamente republicana, sobre todo este Estado que va a surgir en el siglo XIX. Por otro lado, la aparición de ciertos grupos parapoliciales, como el que tienen acá, que es la Resistencia Juvenil Cochala, que es un grupo de jóvenes que se va a convertir en una suerte de grupo de choque en las reivindicaciones sociales, y por otro lado, grupos como el Comité Pro Santa Cruz, que va a utilizar una iconografía muy nacionalista y por otro lado muy religiosa. Bien, eso me lleva a preguntarme cómo los jóvenes van a comenzar a adoptar ciertos símbolos, ciertos íconos y ciertos elementos conceptuales muy conservadores, y de una Bolivia que parecía que ya había sido superada o que ya había sido pasada. Eso, y nuevamente, es esta suerte de estética que se va a vivir en este momento, y un discurso con cierto tipo de referencias militaristas, postapocalípticas, cristianas, de recuperación de la República frente a la noción de Estado plurinacional, nacionalista y además muy folclorista. Y eso me permite comenzar a confrontar cómo se representa a la juventud en el cine boliviano, para ver si existía algún tipo de relación. Por tanto, sobre todo mi análisis se va a centrar en la juventud urbana, quizás preponderantemente masculina, en el cine boliviano. ¿Por qué preponderantemente masculina? Porque lamentablemente, como en todas las tradiciones fílmicas, la mayor parte de los personajes protagónicos son personajes masculinos. Pero bien, concretamente, digamos, una de las cosas que me comienzo a preguntarme es cómo podemos definir a los jóvenes, y hago esta suerte de pesquisa a partir de justamente la etimología de la palabra, y la palabra joven relacionada con la palabra adolescencia y con la palabra adolescente y con esta idea de adolecer. Y por otro lado, evidentemente sobre esta suerte de confrontación típica y también con una referencia cinematográfica entre lo viejo y lo nuevo, que puede ser evidentemente muy conflictiva desde la Edad Media, ¿no? O sea, los jóvenes siempre como una suerte de peligro inminente para el orden establecido y concretamente para lo viejo, ¿no? El joven con una suerte de ser incompleto, ¿no? La frontera entre la juventud y la vejez, diría Bourdieu, es un objeto de confrontación en todas las sociedades. Por otro lado, es también evidente que hay una suerte de idealización de lo joven como esta suerte de referencia a lo salvaje, a lo rebelde y qué sé yo, como si fuese una contraposición al orden establecido, y aquí les muestro algunos íconos cinematográficos de lo joven, pero eso justamente me lleva a pensar también en cómo
se va a representar a los jóvenes siempre como algo en proceso de formación, en proceso de aprendizaje. Pienso en el relato de aprendizaje o en la novela, o en la Bildungsroman, ¿no es cierto? En la novela de crecimiento, y podemos pensar en Joyce o en Kerouac o en tantos otros autores, y en el cine también, en películas canónicas como Les Quatre Cents Coups o evidentemente obras más contemporáneas como, bueno, La Crónica de un niño solo de Leonardo Fabio o Pichote de Babenco, ¿no? Pero bien, concretamente entremos al cine boliviano porque veo que me estoy comiendo el tiempo y eso me atormenta un poco. Y tiene que ver con lo siguiente. Ya desde los inicios del cine boliviano, en el periodo silente, en 1927, hay un documental que se ha recuperado hace relativamente poco y se ha restaurado hace relativamente poco, que es muy sugerente para esto. Este documental se llama El Bolillo Fatal, el emblema de la muerte, que justamente registra el juicio, el ajusticiamiento de Alfredo Jáuregui. Alfredo Jáuregui fue un joven que junto a sus hermanos y otra gente más, fue acusado de haber asesinado al expresidente de Bolivia, Pando. Este presidente es un presidente muy importante, no voy a ahora entrar en muchos detalles sobre por qué es importante, pero las investigaciones historiográficas hoy día han desmontado la hipótesis de que él fue el asesino, pero fue un poco el pagapato, evidentemente por una suerte de intereses políticos. Por tanto, una de las piezas esenciales o fundamentales del cine boliviano primitivo, digamos, justamente nos muestra esta imagen del joven que intenta disfrazarse de adulto, pero que es tratado evidentemente como un sujeto peligroso y asesinado por el orden establecido, ¿no? Jáuregui fue arrestado cuando tenía 16 y ejecutado cuando tenía 26, por tanto fue encerrado durante toda su juventud. Ahora bien, justamente esta idea de adolecer es un poco lo que me interesa ver. En ciertas películas canónicas del cine boliviano, como por ejemplo La Nación Clandestina o Chuquiago, se puede mostrar a personajes que adolecen de una suerte de racionalidad, adolecen de inconsciencia. Son gente que va a ser castigada justamente por esta falta de conciencia, quizás de clase o de pertenencia a cierto tipo de comunidades, o puede adolecer de inmoralidad, ya sea porque tiene relaciones incestuosas o relaciones peligrosas o relaciones prohibidas. Su libido siempre va a estar como muy cuestionado. Igual lo podemos ver en películas como Soren, con la filmografía de Juan Carlos Valdivia, que es una filmografía muy estetizada, hiperestetizada, diría yo, casi hija de la estética o muy relacionada con la estética de Instagram, o puede adolecer de irresponsabilidad, de no asumir con lo que se espera que debe cumplir un adulto. Acá les muestro algunas imágenes de Lo más bonito y mis mejores años, una película que se presentó en el Bafisi, que fue muy importante, Martín Bullock, para la filmografía boliviana, en la que los personajes jóvenes son personajes perdidos, o películas como Pandillas del Alto, o adolecen de orfandad, y esto tiene que ver con el fenómeno migratorio, o esta ausencia de los padres, esa suerte de desmadre, de desorden, que puede tener que ver con eso, o evidentemente adolecen de enajenación, y eso tiene que ver con la clase en sí o clase para sí, qué sé yo, que podemos ver en obras clásicas y también más contemporáneas, como en este caso Viejo Calavera de Quiero Russo. Ahora bien, hay un ejemplo de película, y sé que ya me estoy pasando de tiempo, pero hay una película que sí me parece muy interesante, que es una película que se llama Cómo matar a tu presidente, de Ernesto Flores, que es una suerte de mezcla entre ficción y no ficción, que es una película en la que se va a jugar con un registro distinto, en el que los personajes no se van a mostrar como incompletos, como juzgados moralmente, sino que evidentemente comienzan a construir una serie de valores morales que se enfrentan al orden establecido, pero que la película, la mirada del realizador, no va a cuestionarlos, ni a juzgarlos, ni a someterlos a esta mirada moral. Por tanto, lo que me interesa, y ya con eso puedo ir cerrando, lo que me interesa retratar en esta investigación es cómo la mirada del cine boliviano frente a la juventud siempre ha sido una mirada conservadora y moralista. O sea, los jóvenes que se enfrentan al orden establecido terminan siendo castigados hasta que toman conciencia de que deben hacer parte de ese orden establecido, de ciertos valores militaristas, religiosos, etcétera, 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 o si no van a ser castigados, ¿no? Y evidentemente lo que me interesa es pensar cómo en un cine que puede ser político, de denuncia y qué sé yo, sigue manteniéndose una mirada conservadora, moralista, en la que
a la otredad se castiga. Ok. Igual, evidentemente, hay muchos conceptos y muchos elementos que se podrían desarrollar más adelante. Quizás lo podemos hacer en el espacio de discusión que tienen programado. Bárbaro. Bueno, muy completa la exposición, realmente muy interesante todo el arco que fuiste recorriendo, y realmente esperemos encontrar espacio ahora en un ratito para el debate. Muchas gracias, Andrés. A ti, Marcelo, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, de acuerdo a la planificación, estaríamos con lo que en la planificación figura como la última ponencia, construcción de imágenes efímeras, efímeras experimentales, y luego Florencia haría su exposición. No sé si Daniel Vega está aquí, está presente. No se encuentra, Marcelo. No se encuentra. Entonces, bueno, Florencia, vamos a, digamos, a presentar estas narrativas extendidas que titula tu ponencia. Ya hicimos en su momento una breve intro, creo que vos todavía no habías llegado, pero bueno, ahora sobradamente la vamos a tener desarrollada por vos. Todo tuyo. Súper, muchas gracias. Voy a compartir para hacer como una especie de guía mientras voy comentándoles. A todo esto partía a las 5:30, ¿no? Llegué tarde, me traspapelé. Ah, no importa. Todo bien. Ok. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Ok. Me voy a poner aquí el timing. Y bueno, junto con agradecerles la instancia, que es muy enriquecedora, así que de verdad gracias. Comentarles que yo soy docente en la Universidad del Desarrollo en Chile, hago el curso de lenguaje visual y de narrativa en la Escuela de Interacción Digital. Este curso y esta charla un poco la orienté con el apellido de narrativas extendidas. Ahora voy a explicar por qué y lo enfoco desde 3 aspectos: la afectividad, el cuerpo-territorio y la posibilidad de pensar fuera de la caja. Vamos. Esta afectividad lo que busca, y lo que tanto en el aula educacional como en el espacio laboral, lo que busca es generar espacios de diseño que promueven la apertura de lo que nos caracteriza como seres humanos, la afectividad misma. Entonces, entendiendo que las narrativas se extienden a espacios ya de realidad aumentada, realidad virtual, el metaverso, todo lo que estamos conociendo que está en boga de interactividad digital, tiene un espacio ya bastante descrito y en proceso. Sin embargo, en el transcurso de la docencia de este curso, me he visto en la necesidad de que la narrativa extendida se amplíe a lo expansivo. Y eso tiene que ver con la manifestación del estado de ánimo y los pensamientos de esta afectividad. Y esto es una experiencia estética en sí misma. Okay. Esta experiencia estética, bueno, como dice Shedroff en un esquema que se resume aquí, promueve un contenido que está basado en una información organizada, que tiene una interacción activa o pasiva y que promueve una experiencia también sensorial, táctil, visual, auditiva y ojalá sinestésica. Esta experiencia estética, desde lo afectivo, desde la integración de la emoción en los diseños que vayamos desarrollando, se debe traducir en un cuerpo-territorio. Y este foco lo coloco, aquí hay mucho texto, pero yo se los voy a explicar, sobre todo con la cita de la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, que ella lo que permite y lo que invita es a metaforizar la idea de territorio como símil de cuerpo, y que junto a otros cuerpos se vayan tejiendo la nación de cuerpos online en este caso. Y ella comenta: vivimos en un cruce de fronteras permanente entre lo que tenemos y soñamos como nación, territorio, cuerpo. ¿Y por qué hago esta mención? Porque el cuerpo está invisibilizado, sin embargo todo acontece en el cuerpo, frente o no a una pantalla, frente o no a
a un producto, servicio, lo que sea, todo acontece en el cuerpo y no es protagonista. En muchos casos, en un porcentaje alto no es protagonista. Y voy a avanzar. Aquí un poco voy a explicar lo que desarrollo en el curso y lo que llevo como investigación, gracias a la interacción con estudiantes que necesitan y que también se preguntan sobre las nuevas narrativas, extendidas y expansivas. Llegué a un núcleo, a un dispositivo que me permitiera revisar metáforas de lo que ha sido nuestra experiencia presencial en aula y en espacios de trabajo, como un espacio que ya conocemos, que es comunitario y que pertenece a un pasado que ya está bastante reconocido. Sin embargo, esa metáfora de lo que es nuestra presencialidad, nuestro cuerpo presencial, con estallido social, con pandemia, se ha visto cuestionado, un status quo cuestionado, que necesita una traducción a lo que debiera ser esta co-creación de cultura digital, cuerpo online, este futuro que estamos habitando y que necesitamos regular. Y esa regulación, autorregulación, viene desde un eje, que aquí está en diagonal para que el norte no sea lo que ya conseguimos como norte, sino que estamos en una calibración entre lo que es el cuerpo afectivo de las emociones y el cuerpo mental, en un presente en constante traducción de lo presencial hacia lo digital, online, virtual, aumentado, etcétera, etcétera, de lo que ya entendemos como narrativas extendidas. Este es un poco el mapa de navegación en el que me sitúo. Y bueno, estas afectividades que se visibilizan en un cuerpo territorio, tanto de comunidad de estudiantes como de docentes y como de las propias narrativas que vamos diseñando, la necesidad imperiosa es a reflexionarlas desde fuera de la caja, ¿no? Como empezar a ya tener referentes que nos saquen del status quo de la misma disciplina del diseño, para tener la posibilidad de reformular la realidad de forma creativa. Y el poder del storytelling influye netamente en nuestra cotidianidad y necesariamente tenemos que cuestionarla. Y aquí traigo a colación una imagen que ocupa símbolo de pandemia con nuestra microscópica existencia en este universo. Pensar fuera de la caja es una invitación a salirnos de esta hermosa y cuadrada zona de confort para estar en la práctica del referente raro, la generación de mapa de ideas y sobre todo el dibujo a lápiz. Es decir, si bien la tecnología nos desborda en estos momentos, ya somos cyborgs, necesitamos constantemente tener la posibilidad de volver al lápiz. Y eso es algo que le inculco a los estudiantes constantemente. El mapa de ideas como herramienta de trabajo clave visualiza... Perdón, ¿sí? Florencia, ¿vos estás mostrando imágenes o estás siempre congelado en la primera placa? Estoy mostrando imágenes, porque yo seguía tu narración y decía, me parece que está hablando sí, de yo algo. también hacía rato que digo... Claro, me parecía raro, perdón. Gracias por... Gracias. Bueno, estamos. Ahora sí se ve, ¿no? No, gracias. Fantástico. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ok, aquí estaba el mapa. Este mapa es importante que lo vean, del dispositivo entre metáfora y traducción, donde hay un eje en diagonal que disrupte el norte vertical y que invita a poder cuestionarnos nuestro propio norte, desde este eje corporal, cuerpo afectivo y cuerpo mental. ¿Sí? Ese es mi mapa de navegación. Y aquí está ahora sí el referente de la mascarilla, que lo que pide es buscar fuera de la caja. Y entender que el storytelling es la gran herramienta que si no autorregulamos, va a hacer que nuestra tecnología esté subyugándonos. Pensar fuera de la caja, referentes raros, mapa de ideas y dibujo a lápiz.
y los mapas de ideas visualizan este código de sistema de signos, que es nuestra comunicación efectiva, y necesita de un consenso del significado para poder precisamente deconstruir lo que entendemos como la disciplina del diseño. Bueno, el curso en sí es bastante disruptivo. Lo que aconteció el semestre pasado fue que los estudiantes se enfocaron en la salud mental, porque la estaban experimentando, un déficit de esta salud mental, y lo que necesitaban era que volviésemos a aprender las cámaras para poder encontrarnos en un espacio obligado de panel, de micropantallas, y construyeron símbolos en relación a esto de ser humano con cabeza de pantalla sin cámara, y empezaron a navegar en estos relatos para ir visibilizando lo que se estaba experimentando emocionalmente, junto a la necesidad de una escucha. Esta imagen forma parte de un storyboard, donde iban desarrollando lo que necesitaban poner como cuadro clave a la hora de contar lo que les estaba aconteciendo como comunidad de estudiantes. Y lo llevaron a realidad virtual, donde en un espacio onírico retrataron lo que acontecía, y lo marcaron como herramienta de comunicación con la comunidad de docentes. Necesitaban que los docentes y administrativos escucharan su problema de salud mental a través de imágenes como estas. Okay. Y como estoy de tiempo, se acabó el tiempo, voy a cerrar la idea. La tarea de enseñar Igual diseño... tranquila, Ah, 2 sí. minutitos, está bien. Ok. Bueno, hay 5 espacios provechosos de lo que es transmedial en lo narrativo, en el uso de tecnologías de interacción digital, que promueve el ingenio, el pensamiento creativo, la sociabilidad entre pares, la movilidad en el uso de dispositivos y el movimiento con ellos, tanto aplicaciones, videos, novelas gráficas, videojuegos, redes sociales. Tenemos todas las herramientas a disposición, y con ellas las narrativas son potencialmente expansivas. La accesibilidad, el acceso a la narrativa desde diferentes puntos de entrada, dependiendo del interés de la comunidad, y la reproducibilidad, el acto de volver a visitar y explorar mundos que requieren múltiples visitas para ir integrando la nueva experiencia en el uso. Okay. Y bueno, la tarea de enseñar diseño es, y seguirá siendo, un espacio liminal, ya que estamos tratando de romper esta definición de diseño. Y acá lo cito en inglés porque es un cuestionamiento que yo me hago desde lo latinoamericano, porque siempre estamos en esta terminología en inglés, sin embargo ya la tenemos apropiada. Es una pregunta. ¿Realmente nos tenemos que centrar en lo humano para poder seguir generando nuestros relatos? Y finalmente, lo que más quiero resaltar es el enfoque de las narrativas digitales orientadas al bienestar y a la circularidad de todo lo que nos compone como sistema red de estudiantes, académicos, instituciones, espacios de trabajo, etc. Eso. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a vos, muy interesante, Florencia, y creo que ya podemos iniciar. Alejandra, no falta nadie, ¿verdad? Exponer. No, ya hemos concluido, Marcelo. Bárbaro. Muy bien. Bueno, podemos iniciar este espacio de debate. Quien quiera hacer alguna pregunta, alguno de los expositores, expositoras, acá estamos.
Por el momento en el chat no tenemos ninguna pregunta, Marcelo. Si entre expositores desean hacerse una consulta, también pueden hacerlo. Bien. Muy bien. Bueno, Florencia quiere hacer una pregunta. Ahí levantó la mano y el dedo. Bueno, llegué a Placé, así que alcancé a ver solo 2 exposiciones, y a la exposición de Estefanía Fantini y Mariana Torres sobre la retórica de la pieza fotográfica. Tenía la siguiente pregunta, y es que me dio mucha curiosidad saber cómo llegaban a la selección de las imágenes, o cuál era el input para que llegaran a esa selección tan de sesgo artístico, o cómo es que o cuál era la invitación a encontrar esa imagen, o tenía que ver con un leitmotiv, cómo llegaban a ella, en breve. Gracias. Bueno, gracias, Florencia. Creo que a ver, bueno, el trabajo con fotografía es como, a ver, la fotografía como pieza, digamos, es para los estudiantes algo sumamente cercano, ¿no? Pero me parece que el chiste, el chiste entre comillas, ¿no? Para que logren construir corpus de imágenes y que las imágenes tengan buena calidad, como primero tiene que ver, creo, con acercarles la noción de género, ¿sí? De género discursivo. Que de alguna manera ya les permite organizar mentalmente ese gigantesco e infinito banco de imágenes que tienen en su cabeza, ¿no? Más todas las que van viendo luego. Y después nosotros recortamos a 3 géneros, ¿sí? Incluso fíjate que tampoco es un género definido, no es solo fotoperiodismo, sino que ahí es como que hacemos la mezcla entre fotoperiodismo y documental, que serían 2 géneros. Entonces, de alguna manera, esa posibilidad de categorizar, digamos, ponerle nombres por categorías a las cosas, ordena, me parece, y ya habilita una búsqueda más organizada. Me parece que esa es una cuestión. Bueno, y la otra es, no sé, esto es una hipótesis mía, es el trabajo con imagen fotográfica constante en una gran cantidad de asignaturas, que de alguna manera creo que desde el inicio de la carrera sensibiliza o como que, no sé, percude un poco la mirada, digamos, y vuelve sensible el ojo a la cuestión de la fotografía. Bueno, yo hoy viste que contaba que como son tan seguiditas las materias y son tantas, son 4 comunicaciones, nosotros insistimos mucho, ¿no? Desde diferentes temas, desde diferentes contenidos, el trabajo con la fotografía está siempre pensado, digamos. Entonces, supongo que es esa tarea que un poco en los chicos supongo que se naturaliza en relación con lo fotográfico, que vuelve más sensible al estudiante a mirar fotografías, y a nosotros también, por supuesto. Qué sé yo. Yo soy una consumidora de imágenes, no soy una productora de imágenes, por lo menos fotográfica. Bueno, y constantemente estoy volviendo a mirar, digamos. No sé qué piensa Mariana, que es fotógrafa también, pero me parece que es como un ejercicio, qué sé yo. Sí, creo que también tiene mucho que ver el hecho de, al principio siempre presentamos el TP, lo presentamos completo, entonces siempre hacemos mucho hincapié. El corpus es el punto de partida, digamos, y a partir de eso después van a ir revisando y desarrollando cada una de las consignas. Ahora, cuando explicitamos y hacemos a veces ejemplificaciones de ese TP, mostramos imágenes, hacemos los análisis, entonces ya como que eso permite dar cuenta de la necesaria complejidad, que al menos de capas de significado, de construcción de sentido que debieran tener esas imágenes para que esos análisis sean más ricos, digamos, ¿no? Análisis más profundos. Entonces, creo que también eso colabora mucho, además de todo lo que señalaba Estefanía recién, para esa selección como tan fina, digamos, de imágenes y de esos repertorios. Ok, bien. Muy bien. No sé, Florencia, si se contestó tu pregunta.
Sí, sí, me gustaría seguir andando, pero también darle la opción a... Vamos, bueno, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta y el interés. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien de quien haya expuesto quiere hacer alguna pregunta? Ok. Bueno, muy bien. Acá hay una pregunta en el chat para Andrés. La pregunta, Amalia Martínez pregunta, el arquetipo del joven que nos mostraste en el contexto social de Bolivia, ¿cuál sería la estrategia para reivindicarlo? ¿Se escucha, Andrés? Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo, y muchísimas gracias por la pregunta. Amalia, en general, yo creo que uno de los elementos fundamentales, y creo que las propuestas más transgresoras, si quieren, esta suerte de representación del joven juzgada por el orden establecido y por lo que Derrida denominaría una suerte de falogocentrismo, tiene que ver con ofrecer herramientas críticas a los estudiantes y además referencias más libres. Justamente una de mis preocupaciones, yo enseño en una universidad privada y muchos de mis estudiantes han hecho parte de este tipo de protestas y han reproducido como cierto tipo de valores en este momento político muy conservadores, que yo creí que no los tenían. Y justamente lo que sí me parecía interesante es que entiendan cuán problemáticos puede ser reivindicar cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, como esta suerte hubo, por ejemplo, una suerte de reivindicación de la presencia de la religión en el Estado laico, lo que es como muy, muy conflictivo. Por tanto, creo que ofrecer nuevos tipos de referencias y otras formas de validar su trabajo creo que puede ser muy interesante. Y para eso nosotros como docentes creo que lo que tenemos que generar es nuevos espacios en los que estos nuevos discursos encuentren eco y reafirmación, creo que también por parte nuestra. Y eso creo que es muy, muy sugerente, o sea, creo que el hecho de revalorizar nuevos discursos es como un primer paso y ofrecer nuevas referencias. Tratar de destruir los cánones. Yo durante mucho tiempo he trabajado haciendo historia del cine muy canónica, hasta darme cuenta que esa historia del cine muy canónica es una historia del cine blanco mestiza en Bolivia, es una historia masculina, es una historia conservadora, es una historia excluyente, y por tanto romper esos cánones creo que es fundamental. Bien. Bueno, muy claro, Andrés. Gracias. Porque cuando vos hiciste tu ponencia, algo también me quedé un poco dando vueltas acerca de la reivindicación de la juventud, y no por momentos no veía si había una crítica hacia nuevos valores en la juventud, o había, digamos, una búsqueda de reivindicar la juventud desde otro lugar, desde el cual hasta ahora no se la había reivindicado, ¿no? Como el que muchas veces aparece iconográficamente en el cine clásico, canónico que vos mencionás, ¿no? Exacto. Pero bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Acá dice que coinciden que los chicos se formen desde el pensamiento crítico sin recaer en extremismo, ¿no? Lo del pensamiento crítico es fundamental, lo de poder cuestionar, dialogar y el intercambio. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ok. Bueno. Muy bien. Bueno,
A modo de conclusión, si bien es obvio, yo no sé, digamos, si quienes hicieron las presentaciones sobre el material efectuado, acá nosotros empezamos, digamos, la ponencia con el material, digamos, que nos presentaron. Un segundito, por favor, que estoy ordenando un poco la grilla. Lucas, Marcelo. Claro, con la montaña, la fuerza de la montaña. Respecto a este material, yo lo encontré extremadamente interesante desde la imagen y lo vinculo, digamos, con determinado imaginario que después fue presentado por quienes considero, ¿no?, que son compatriotas de la literatura apuntada al público infanto-juvenil que estuvimos escuchando y que noté que de alguna manera, no sé si me corregirán, apuntaba tanto a la juventud, quizás un poco más universitaria, como entendí después que sí lo hacían las demás exponentes, sino que acá se abordaba más el universo de la infancia, pero desde las raíces, cuando, por ejemplo, en la propuesta planteada por Ilíada y Humberto, justamente, digamos, a lo que está apuntando es un material que apunta a la infancia, pero según lo que entendí, tomando elementos de raíces africanas, en ese sentido de la cultura africana, cosa que me pareció extremadamente interesante. Luego, digamos, la ponencia sobre los murales en el distrito graffiti de Bogotá es Andrea, ¿verdad? Sí, verdad. Bien, también me pareció, bueno, de un nivel de detalle y de diseño que lo que impacta justamente es por su contraste con el entorno, las fotos que vos mostraste, ese color, digamos, respecto a todo ese entorno que podríamos decir estéticamente en el movimiento minimalista comparada con lo que son el nivel de, no sé dentro de qué movimiento pictórico podríamos establecer estos murales, pero el nivel de color, de detalle, de abundancia, ¿no?, cómo contrasta con todo el espacio fabril, ¿no?, que lo circunda. Por lo tanto, me pareció un relevamiento muy interesante de esa zona, ¿no?, de la ciudad, y que lo difícil que debe, o sea, yo no sé cuán difícil debe ser mantenerlos en ese estado, los murales. Estos murales datan a partir del 2016, ¿no?, lo que has dicho. Digamos que la estrategia que tiene el ente gubernamental es valga la redundancia, fue una estrategia que se creó en el 2016, pero cada año se cambian estos murales. Solo que cada año se cambian. Ah, ok. Desde el 2016, desde el 2019 a la época, digamos, como hubo la pandemia, no se cambiaron desde el 2019. Yo supongo que este año, y si uno entra a la página del ente gubernamental encargado, que es IDEARTES y Distrito Graffiti, ya hay propuestas y ya hay hacen como unas convocatorias de los murales como más representativos para llevarlos a cabo. Ok, bárbaro, muy bien. Bueno, muy claro, buenísimo. Luego, digamos, estuvimos trabajando acerca de todo lo que tiene que ver con la retórica de la imagen, esta inmanencia, digo la palabra inmanencia como casi distintivo, ¿no?, de la ponencia acá llevada a cabo por Estefanía y Mariana, que con, digamos, estos análisis sobre imágenes tan interesantes que nos compartieron, realmente me pareció también, digamos, me despertó un montón de inquietudes. De hecho, yo no sé si fue por el audio o me distraje anotando algo,
que no sé si, digamos, todas las imágenes que vimos son tomadas o son tomadas, digamos, externas al trabajo, o sea, es trabajo de los estudiantes de análisis sobre esas imágenes o hay alguna imagen de ellos directamente. No. No, en general Ok. son imágenes de fotógrafos. Tomadas, claro, sí. Y hemos tenido casos en los cuales cuando hay estudiantes que se dedican a la fotografía, entre compañeros recuperan imágenes de un compañero, digamos. Eso sucede. Pero en general siempre son imágenes recuperadas de fotógrafos. Ok, perfecto, muy bien. Sí, obviamente digamos que la retórica, que la imagen fotográfica no es algo que se da de manera arbitraria, sino que es una selección, un punto de vista, una edición, una permanente decisión por parte del ojo, ¿no? Que la construye, no es algo que aparece. Entonces, muy claro y muy bien, muy claramente lo han analizado a través del trabajo de sus estudiantes. Bueno, entonces este trabajo en ilusiones ópticas, de acuerdo a lo que estuvimos conversando, este amplio, digamos, bagaje de estos movimientos juveniles que empezaste describiendo, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el cine de allá, que es extremadamente interesante, y también lo que es muy interesante son muchos arquetipos, no estereotipos, sino arquetipos, tipos de personajes configurados, no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica, los que no estamos acostumbrados. Tomamos el héroe o la heroína y no pensamos, digamos, de qué manera hay otra forma de heroicidad en toda nuestra, como dicen ustedes, narrativa latinoamericana, ¿verdad? Hay otra configuración del personaje, ¿bien? Que puede obviamente dialogar con la que procede, digamos, de otras culturas, pero hay un fuerte nivel contenido aquí que bueno, que está saliendo a borbotones, obviamente, ¿no? A través de esto que vos nos compartiste. Sí, yo creo que igual en las narrativas dominantes siempre hay como un referenciar al otro como un ser más o menos incompleto, como un ser patológico, como un ser que tiene como una suerte de dificultad frente a la imagen canónica del héroe, por ejemplo, ¿no? Claro. Generalmente, digamos, la narrativa es mostrarnos cómo está en formación, cae en desgracia, así como el típico relato del héroe, el periplo del héroe. Sí, exacto. Y después, evidentemente, exacto, se reivindica y logra llegar a ser lo que se supone que debe llegar a ser. Lo que me parece interesante es cómo pueden haber algunos relatos latinoamericanos, justamente, y no solamente latinoamericanos, en los que no necesariamente tiene que seguir este arco narrativo, ¿no? Y eso creo que eso es muy interesante y hay un espacio a descubrir que es amplísimo. Y lo que me parece interesante también es iconográficamente, ¿no? O sea, cuando, y estéticamente, cuando el personaje no responde a ciertos tipos de criterios estéticos típicos del héroe, creo que me parece muy interesante, ¿no? Y eso igual hay que comenzar a repensarlo y confrontarlo, y creo que queda pendiente todavía hacer una historia del cine latinoamericano comparativa, ¿no? Porque al ser un continente tan amplio, las historias del cine latinoamericano muchas veces parecen ser como pequeñas reseñas de lo que está sucediendo en cada geografía. Obviamente, exacto, y además con una suerte de predominancia de las tres grandes tradiciones, que son la Argentina, Brasil y México, y un poco como que todas las demás están invisibilizadas, cuando creo que hay una conexión muy, muy interesante entre lo que se está haciendo en el continente. Y eso me parece sugerente. O sea, de todas formas creo que lo importante es comenzar a cuestionar lo que decíamos antes, estos cánones, estas historias oficiales, estos relatos canónicos y totémicos, incuestionables. Tal cual, totalmente.
sobre todo aprovechando esta era donde la posibilidad de producción no tiene tantas exigencias y, digamos, se puede, ¿no?, hacer video, una película, digamos, con recursos mucho más accesibles. Se ha democratizado de alguna manera eso, no en todo aspecto, obviamente. Acá tenemos, muchas gracias, Andrés. Acá tenemos a una asistente. Voy a leer este chat. Llegué tarde a esta comisión, entendí 2 presentaciones, las presentaciones de Florencia y Andrés me tienen pensando mucho cómo soy diseñador e investigador en diseño. Perdón, Alejandra, la estoy leyendo, está bien, ¿no? Sí, está perfecto, Marcelo, gracias. Soy diseñador e investigador en diseño de interacción para la práctica educativa. Sus intervenciones invitan a pensar y detenerse a reflexionar sobre la actividad de diseño y poner mucha atención a las narrativas que informan de manera explícita, subliminal, la vida y los trabajos de los diseños. Aún estoy pensando y procesando todo esto, pues los jóvenes hoy necesitan tener un entendimiento importante de las narrativas que informan e influencian su vida, su práctica profesional, como por ejemplo diseño u otras actividades. Y aprovecho, no sé si acá Florencia quiere agregar algo, porque yo quisiera destacar un término que me llamó mucho la atención y me parece muy adecuado, de tu, Florencia, exposición, que es el cuerpo online, ¿no? Como algo inminente, incipiente, y que de alguna manera vos hiciste una articulación ahí entre lo que es el cuerpo mental y el cuerpo afectivo. También yo tengo un poco que tenemos, ¿no?, que ir bajando luego todos los contenidos que han compartido, que son pero poderosísimos. Y te quería hacer una pregunta en particular, aparte de que bueno, ahora podrás decir vos lo que dispongas, porque si, o yo por ahí entendí otra cosa, que vos dijiste algo así como si debemos seguir cuestionando si tenemos que seguir centrándonos en lo humano. No sé si lo entendí bien o si lo anoté bien. ¿Por qué habría que decir así? ¿Por qué habría que cuestionarse el centrarse en lo humano? Esa es la pregunta, ok. Porque el humanocentrismo es limitado y no es, y básicamente esa es la razón. Y la circularidad, el diseño circular o la filosofía circular, lo que necesita es no tener un centro en lo humano, sino ya entender que somos parte de un sistema mayor y dejar de vernos el ombligo, y básicamente es eso. Perfecto. Que las narrativas salgan de la necesidad de responder a lo humano. A todo esto redefinamos lo humano, porque ahora somos humanos frente a pantalla, humanos frente a dispositivo, humanos cyborg, es decir, ¿qué es lo humano en estos momentos de post-pandemia, post-estallido social? Y regulemos esto humano también. Eso. Perfecto. Bárbaro, bueno, súper claro. ¿Por qué cyborg? ¿Qué significa cyborg? Cyborg es la tecnología o lo digitalizado ya, o la máquina ya internalizada en el cuerpo. Esto es nuestro cyborg más cercano. Y bueno, también se puede medir en las horas frente a una pantalla. Tenemos los cyborg también es una manifestación de este replanteamiento de lo que somos como humanos. También hoy, cómo nos relacionamos y cómo generamos narrativas desde esa vinculación con la tecnología. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, extremadamente interesante, muy nutritivo, y todas las exposiciones lo fueron, digamos, en su medida, y creo que hay un núcleo muy importante que las vincula, que es el tema de la juventud, me parece que tiene, más allá de la obviedad de quienes han expuesto, creo que si no todas y todos, docencia, estamos en docencia, no sé si alguien no es docente, pero que sería una obviedad, pero creo que a diferencia de otras comisiones en las que he coordinado, vi que aquí la juventud ha cobrado, digamos, no diría yo una preocupación, sino
una ocupación en lo que tiene que ver con cuestionamientos, planteos, lo que tiene que ver, digamos, con la juventud que ha tenido, bueno, una educación tan particular como fueron y estos 2 años de pandemia a través de estos dispositivos que han mediado para la enseñanza. Así que si tuviera yo que sintetizarlo, diría que es la relación que estamos teniendo, digamos, con lo que ha dejado de alguna manera desde lo social y desde lo tecnológico, de lo cultural, bueno, estos dispositivos, los movimientos sociales respecto a la juventud. Habría una nueva juventud, quizás un nuevo tipo de juventud, por lo tanto nuevos tipos de enseñanza. Bueno, esas son tareas que debemos, como desde la docencia, transitar, investigar, y nos quitan de la zona de confort permanentemente, todo el tiempo, ¿no? Que ustedes estuvieron mencionando. Bueno, muchísimas gracias, y creo, Alejandra, que ya podemos dar cierre a esta comisión titulada Lenguajes Visuales del Congreso de Enseñanza del Diseño número 13 de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo. Creo que les agradecemos muchísimo a las y los participantes, y fue muy nutritiva realmente. La comisión da para quedarse mucho tiempo más, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a todos, gracias Marcelo, gracias a todos los expositores por acompañarnos en el Congreso, y los esperamos mañana en las comisiones que nos restan. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes y que sigan con sus proyectos. Muchísimas gracias.